descubierto. Como la llegada inesperada de mi marido transformó radicalmente mi hogar en 30 días, la vida de María se convirtió en un ciclo interminable de obligaciones. Al regresar a su pequeño apartamento en Echo Park, sintió como su cuerpo pesaba más que nunca. Sus pies adoloridos apenas podían llevarla a la puerta, donde, para su sorpresa, estaba Luis. Allí estaba, con esa sonrisa que una vez la desarmó, pero que ahora solo le inspiraba desconfianza. Tras 5 años de silencio, su regreso trajo consigo una tormenta emocional inexplicable. ¿Qué quería de ella? ¿Por qué ahora, después de haber construido una vida sola con Valeria? De inmediato, su mente se llenó de preguntas. ¿Era esto una oportunidad o una trampa? Apenas cruzó la puerta, la tensión se palpó en el aire. Luis, con aires de cambio y promesas susurradas, intentaba entrar en su mundo como si no hubiera estado ausente durante tanto tiempo. María sentía que el equilibrio, frágil como un cristal, se desmoronaba. Las viejas heridas se abrían lentamente mientras él cuestionaba cada decisión que había tomado por la familia. ¿Acaso iba a desmantelar lo poco que había logrado construir? Su mente latía con ansiedad, dudando si podía permitirse la posibilidad de su retorno. María se enfrentaba a un dilema profundo: proteger su hogar de la interferencia de Luis o abrir su corazón a la posibilidad de una reconciliación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día que pasaba con Luis en su casa la llenaba de incertidumbre. Su actitud optimista hacia la paternidad le hacía recordar cómo solía sonreír mientras compartían un café. Pero esa chispa, ahora era sombra. Su mente no dejaba de correr. ¿Sería real su deseo de cambiar? María quería creer, pero la voz crítica que habitaba en su interior la instaba a ser cautelosa. La presión crecía, su papel de madre era estable, pero Luis empezaba a erosionar la confianza que había forjado en esos años a solas. La angustia aumentaba en su pecho. Su vida era un rompecabezas cuyas piezas cada vez parecían más difíciles de encajar. En medio de esa vorágine, Valeria, su hija, la miró un día, buscando respuestas que ella misma no tenía. ¿Vas a hacer las paces con él?, preguntó con la voz temblorosa. Fue como una puñalada en su pecho. María solo podía pensar en proteger a Valeria de un posible desenlace doloroso. Pero el corazón de una madre se dobla de formas extrañas ante la esperanza, y comenzaba a dudar si cerrar la puerta era la mejor opción. ¿Y si su propia historia de abandono se repetía? Esa noche, mientras se acostaba, se dijo que podía manejarlo, que ya había pasado por cosas peores. Pero al mirar el vacío en su habitación, donde la familia que había querido alguna vez empezaba a desdibujarse, el miedo la ahogó. María se enfrentaba a una verdad inquebrantable: la llegada de Luis había logrado poner todo en juego. El futuro de su familia pendía de un hilo, y dentro de su mente se alzaban las voces del amor y el rencor. Una decisión inminente se cernía sobre ella, y todo lo que podía sentir era el peso creciente de lo que podría perder o ganar. Los días se convirtieron en una lucha diaria entre lo que había sido y lo que Luis quería que fuese. Mientras él se adaptaba a las rutinas de Valeria con una facilidad sorprendente, María se sumía en una mezcla de frustración y nostalgia. La sonrisa de Luis, antes tan familiar, ahora era una fuente de ansiedad. Cada gesto era una invitación a recordar lo que una vez habían compartido, pero también un recordatorio constante de las promesas rotas. María inició un ejercicio mental de reconciliación. ¿Quién era realmente Luis ahora? Y, más importante aún, ¿quién era ella sin él? Comenzó a reevaluar su propia identidad, esa que había cultivado en los años de soledad. En su interior, luchaba entre el deseo de que él realmente hubiese cambiado y la necesidad de proteger la estabilidad que había construido para ella y Valeria. La imagen de una familia feliz se encontraba tan distante, como un recuerdo de un sueño perdido. La presión era palpable. En semanas,
El aprecio que Luis había despertado en Valeria empezaba a jugar en contra de María. La niña parecía disfrutar de la atención masculina, de las risas compartidas, pero María se convertía en la madre celosa, incapaz de ver más allá de su dolor. En sus momentos de reflexión, sentía el deseo de comprender a Luis, pero se dejaba llevar por el miedo, y eso comenzaba a afectar su relación con Valeria. Aquella tarde, un susurro de duda resonó en su mente, ¿y si su propia inseguridad estaba perjudicando la relación entre padre e hija? Decidió que era momento de confrontar a Luis. No con gritos ni acusaciones, sino con la claridad y la firmeza que había adquirido al forjar su vida sin él. Luis, comenzó, estoy confundida. No sé si puedo dejarte ocupar este espacio en mi vida de nuevo. Valeria y yo hemos trabajado mucho para estar donde estamos, y no puedo permitir que todo eso se desmorone. Sus palabras colisionaron en el aire como balas perdidas. Luis la escuchó silenciosamente, su rostro adornado por una mezcla de sorpresa y comprensión. Lo último que quiero es desestabilizar lo que has logrado, dijo Luis, dejando caer la máscara de confianza que llevaba puesta. He cambiado, pero tengo que probarlo. Y lo entiendo, si no me crees, solo dame tiempo. Quiero ser parte de su vida, de la tuya. María sintió un nudo en su estómago. Las palabras de él hicieron eco de su propia incertidumbre. ¿Había realmente cambiado? La idea de abrirse a lo desconocido era como estar en un campo minado. Sin embargo, la promesa de una nueva oportunidad también podía significar el camino hacia la sanación. Ese impulso de esperanza fue quebrado por la risa de Valeria en otra habitación, dejando claro que la niña se movía sin las cadenas de la duda. En la mente de María, la lucha se agudizaba, por un lado, el deseo de proteger el tejido familiar que había creado, por otro, la posibilidad de reparación de la herida. La decisión muy pronto empezaba a tomar forma, pero como todas las decisiones difíciles, venía acompañada de sus costos. Mientras esa noche caía, María se sentó en la mesa de la cocina, un lugar que había sido su refugio. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo sobre Luis, sino sobre ella misma. Tenía que confrontar miedos, resentimientos y, lo más difícil, su propia vulnerabilidad. Ya no estaba en juego solo su felicidad, pues Valeria miraba a su madre en busca de respuestas. Con el corazón latiendo fuerte, María se preguntó, ¿podría realmente abrazar el cambio y permitir que Luis ocupara un lugar en sus vidas sin despojarse de su esencia? Justo cuando la respuesta comenzaba a formarse en su mente, el timbre sonó, alguien estaba en la puerta. María se sobresaltó, un nuevo giro inesperado surgía en su vida. ¿Sería otro enfrentamiento, una nueva complicación, o quizás la oportunidad de construir algo diferente? La incertidumbre se cernía sobre sus decisiones, y el peso de lo desconocido comenzaba a hacerse sentir. María se acercó a la puerta, con la mente en un torbellino de emociones. Su corazón se aceleraba, no solo por la posibilidad de enfrentar a Luis de nuevo, sino por el miedo a que lo que estaba fuera de su control pudiera interrumpir su nuevo equilibrio. Abrió la puerta lentamente, y al ver a la figura familiar de su tía Ana, sintió una oleada de alivio momentáneo. Era una presencia reconfortante en un mar de confusión. Hola, cariño, saludó Ana con una sonrisa genuina. He pensado que podrías necesitarme hoy. María logró devolver una sonrisa tenue, aún sintiéndose en medio de una tormenta interna. Ana siempre había sido su roca, la voz sensata que le ofrecía claridad en los momentos más complicados. Pero, en esta ocasión, era María quien necesitaba ponerse al día con su propia situación. Un torrente de palabras empezó a fluir, dejándose llevar por la urgencia de explicar cómo su vida había cambiado drásticamente desde que Luis había regresado. Ana escuchó pacientemente, con una mirada de comprensión que instantáneamente creó un espacio seguro para la vulnerabilidad de María. Debo tomar una decisión, confesó María en un susurro, después de relatar los eventos recientes. Me pregunto si estoy siendo demasiado dura con Luis. Pero, por otro lado, ¿cómo puedo estar segura de que no volverá a romper mi corazón? Ana la miró con seriedad. El cambio no es algo que se le deba al otro. Es algo que tú decides. Estás en un punto de tu vida donde has cultivado fortaleza y autonomía, y eso no se pierde por abrirte a nuevas posibilidades. A veces, el riesgo es necesario, pero debes hacerlo desde un lugar de claridad y amor propio. La sabiduría de Ana resonó dentro de María.
Por primera vez se dio cuenta de que su identidad no dependía de Luis, sino de cómo decidía disfrutar y gestionar su vida. Se sentía en un camino hacia el autoconocimiento que no había imaginado posible antes. La idea de tener que protegerse de Luis se convertía en un dilema cargado de autoevaluación. ¿Era su miedo un refugio o una prisión? Con la compañía de Ana, María comenzó a investigar sus propias expectativas y deseos. Se sentó junto a su tía y juntas revisaron viejas fotografías y recuerdos, risas compartidas entre palabras pesadas. La confrontación con su pasado no era solamente dolorosa, también era liberadora. A medida que hablaban, María se percató de que no temía volver a encontrar a Luis, sino a sí misma. Ana hizo una pausa. ¿Te has preguntado qué es lo que realmente quieres? ¿Y si este hangover emocional del pasado te está impidiendo ver el futuro que deseas? Esa pregunta resonó entre los ecos de todo lo que había sufrido. María se dio cuenta de que había estado tan preocupada por la relación de Valeria con Luis que había olvidado lo esencial, su relación consigo misma. La tarde avanzaba y el cielo afuera se tornaba un tono anaranjado, reflejando el resplandor de nuevos comienzos. Había algo en el aire, un aroma a posibilidad. María sintió que, si era valiente y permitía el riesgo, podría comenzar a redefinir su vida no como la extensión de su pasado, sino como un espacio fértil para el crecimiento. Pero justo cuando un atisbo de decisión empezaba a formarse en su mente, el sonido del timbre interrumpió la calma. Su cuerpo se rigidizó, sabía que era Luis de nuevo. En aquel momento culminante, enfrentaba no solo la posibilidad de una conversación tensa, sino también la realidad de una elección vital. ¿Podré enfrentar este nuevo giro?, se preguntó en silencio. Con su tía Ana a su lado, María recibió el resplandor de la incertidumbre, dispuesta a descubrir qué era lo que realmente deseaba en este laberinto emocional. Entonces, con una determinación que comenzaba a despertar dentro de ella, se dirigió a la puerta, lista para tomar la decisión que podría cambiarlo todo. María abrió la puerta con una mezcla de ansiedad y determinación, encontrándose cara a cara con Luis. Su expresión era indecorosa, entre la súplica y la esperanza, y por un momento, el mundo exterior se desvaneció. Todo su ser se centró en el desafío que tenía ante ella. No era solo Luis quien estaba frente a ella, era la oportunidad de reescribir su historia. El silencio que siguió fue abrumador. María sintió que el tiempo se alargaba al mismo tiempo que sus pensamientos se precipitaban. A su alrededor, el ambiente cálido de la casa parecía hacerse eco de sus dudas y esperanzas. Casi sin darse cuenta, se encontró debatida entre el impulso de cerrar la puerta y resguardarse en su zona de confort o abrirse a una conversación que podría redefinir su camino. «Hola, María», comenzó Luis, intentando romper el hielo con un tono que buscaba ser amable pero que sonaba distante. «Necesitamos hablar». Las palabras flotaron en el aire, llevando un peso abrumador. María respiró profundamente, conectando con la vulnerabilidad que había compartido con Ana minutos antes. La voz de su tía resonaba en su mente, empoderándola, hazlo desde un lugar de claridad y amor propio. Su decisión no podía estar vinculada a los deseos o arrepentimientos de Luis, sino a lo que su corazón dictaba. Realmente, necesito entender qué es lo que quieres, le respondió María, sin atisbo de la pequeña voz de temor que siempre había dominado sus interacciones anteriores con él. La firmeza en su voz sorprendió incluso a ella. Esto significaba confrontar no solo a Luis, sino también sus propias emociones y confusiones. Él pareció vacilar, y en ese momento, María reconoció que este era el primer paso hacia su autoconocimiento. Aceptar que podía expresar lo que realmente sentía, sin miedo, era un cambio monumental. Luis le contaba sobre sus reflexiones, disculpas y sueños compartidos, pero María, al escuchar, se daba cuenta de que, aunque sus palabras podían ser sinceras, no pospondría su propio proceso de sanación. Luis, entendí que no puedo basar mis decisiones en lo que tú deseas. Necesito saber qué quiero yo, le dijo, sus iris brillando con la claridad de su nueva comprensión. Sabía que soltar el control sobre las expectativas ajenas era un acto de liberación. Cada palabra pronunciada era un ladrillo que levantaba su autoestima y su sentido de identidad. La conversación continuó, el vaivén de emociones entre los dos era palpable. Sin embargo, mientras Luis hablaba, María comenzó a notar algo dentro de ella que había estado apagado. De hecho,
Empezaba a descubrir el poder de su voz. Se sintió capaz de navegar a través de esta conversación, sopesando cada palabra, cada reacción. A medida que hablaban, María hizo una profunda reflexión sobre el miedo que siempre había tenido a lastimarse nuevamente. ¿Acaso este encuentro podría ser la plataforma para una nueva forma de relación, donde la sinceridad y la autenticidad prevalecieran por encima del miedo? Finalmente, al cerrar la charla, Luis intentó abrazarla, invitándola a un regreso a la estabilidad que alguna vez conocieron. Pero esta vez, no sintió la necesidad de ceder. En ese abrazo, no era solo su cuerpo el que se manifestaba, sino su voz interna gritando: soy más que esta relación y mi felicidad no es responsabilidad de otro. María se dio cuenta de que enfrentaba el desafío no solo de Luis, sino también de su propio temor a la vulnerabilidad. Mientras se alejaba un paso consciente de él, fue como un revelador despertar. Sabía que ahora tenía una nueva elección: avanzar hacia el futuro por sí misma, con la posibilidad de permitir que alguien quisiera acompañarla, pero sin necesidad de que dependiera de ello. Sin embargo, como si las cosas no pudieran estar tranquilas aún, el timbre de su teléfono sonó en ese instante, interrumpiendo pensamientos que apenas empezaban a ordenarse. Esta comunicación podría ser relevante o perturbadora, pero lo que sí sabía era que su vida estaba en un punto crucial. ¿Qué es lo que realmente quiero ahora?, se preguntó mientras miraba la pantalla, ansioso por descubrir qué giro le estaba reservado a su creciente autoconocimiento. El timbre del teléfono resonó, sacándola de la burbuja en la que había estado reflexionando. La pantalla mostraba el nombre de su antiguo jefe, algo que no había anticipado. Era como si el universo estuviera jugando con ella, presentando una oportunidad mientras cerraba otra. Un torbellino de emociones giraba en su interior, provocando que su mente diera vueltas en torno a lo que podría significar esa llamada. Decidió responder, sintiendo que era el momento de enfrentar el mundo laboral desde una nueva perspectiva. Hola, José, dijo, manteniendo la voz serena. María, qué bueno poder hablar contigo. He estado pensando en tu desempeño en el proyecto anterior, y creo que tienes un gran potencial para liderar una nueva iniciativa. ¿Te gustaría discutirlo? La voz de José era cálida, pero el encanto del trabajo no lograba ocultar la sensación de amenaza que le provocaba. Había estado escapando de aquel entorno. Mientras él hablaba, María sintió un tira y afloja en su interior. La parte de sí misma que había estado oculta por tanto tiempo empezaba a emerger. ¿Era este el reto que necesitaba, la oportunidad que la invitaría a crecer, o solo una trampa del pasado que la llevaría de regreso a la zona de confort que tanto había temido dejar atrás? José, respondió, sintiendo como cada palabra se convertía en una herramienta fundamental en su proceso de reconstrucción personal. Estoy abierta a nuevas oportunidades, pero necesito ser honesta en que estoy en un proceso de cambio. Me gustaría asegurarme de que cualquier rol en el que me embarque se alinee con mi nueva visión profesional. El silencio que siguió fue fructífero. Se dio cuenta de que su timidez había sido reemplazada por una claridad implacable. El miedo a ser menospreciada había creado un dique que su nueva confianza empezaba a romper. Era una negociación que nunca antes se habría atrevido a hacer, pero la necesidad de autenticidad le daban la fuerza necesaria para establecer límites claros. Por supuesto, María. Vamos a programar una reunión para discutir eso, dijo José, y aunque su voz parecía comprensiva, ella sintió que el caos interno aún la amenazaba. Era un campo minado que debía navegar con cuidado. La semana se desarrolló con ensayos internos de conversaciones, hablando consigo misma ante el espejo, replanteándose lo que quería en su vida profesional y personal. Concentrarse en lo que deseaba al final no solo la preparaba para la interacción con José, sino que le ofrecía una visión de lo que quería hacer. Soy capaz de cosas grandes, se repetía, y la idea resonaba cada vez más fuerte. Se comprometió a no aceptar menos de lo que se merecía. Sin embargo, con cada día que pasaba, la inquietud de tener a Luis en su vida asomaba. Esta nueva vida que intentaba construir parecía amenazada por las sombras de su pasado. La reunión con José se acercaba, y María se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer un cambio radical. ¿Podría fusionar el aprendizaje personal con el desarrollo profesional? O mejor aún, ¿podría crear un camino que nutriera ambas facetas sin dejarse consumir por el miedo? El día de la reunión, María se preparó meticulosamente.
Era fundamental que su presentación no solo hablara de su experiencia, sino que también incluyera su nueva visión. Cuando se encontró en la sala, el ambiente era tenso, pero sintió un chispazo de adrenalina al darse cuenta de que había llegado su momento. A medida que comenzaba a hablar, se dio cuenta de que no era solo un diálogo profesional, sino una afirmación de su identidad integral. Pero mientras discutía su enfoque y sus metas, una parte de ella no podía dejar de preguntarse, ¿qué pasaría si Luis intentaba interponerse de nuevo? Mientras sus palabras parecían fluir con facilidad, la incertidumbre sobre Luis amenazaba sus pensamientos. Esa era la disrupción que necesitaba confrontar. ¿Podía realmente avanzar hacia su futuro, y si tenía que afrontar a Luis nuevamente, de manera clara y sin distracciones? Era el momento de encarar tanto sus ambiciones como sus frustraciones, y estaba decidida a hacerlo. Con cada palabra que salía de su boca, sentía como sus viejas ataduras se desgastaban, y en su interior, un nuevo capítulo comenzaba a emerger. Cuando terminó su presentación y vio las sonrisas de aprobación en los rostros de sus compañeros, una certeza se forjó: estaba lista para cualquier cosa, incluso para lidiar con Luis. Pero entonces, su teléfono vibró nuevamente, y esta vez era un mensaje que la sorprendió. ¿Hablamos más tarde? Necesito decirte algo importante, decía la pantalla, y su corazón se aceleró. Mientras miraba el mensaje, supo que esta vez no se trataría solo de afrontar las redes de su pasado, sino también de abrazar el futuro que estaba comenzando a construir. ¿Se atrevería a abrir ese mensaje y descubrir lo que realmente significaba? El brillo de la pantalla la hipnotizaba, pero las múltiples posibilidades que el mensaje encerraba la inundaban de dudas. ¿Qué era tan urgente que Luis necesitaba compartir? La adrenalina de su presentación aún le fluía por las venas, y ahora este nuevo dilema la empujaba a una pausa. Sabía que el próximo paso en su camino hacia la autenticidad era aceptar que su pasado nunca estaría completamente anclado en la distancia. Siempre había una posibilidad de intersección. Tomó una respiración profunda y examinó su mente. Aunque había logrado articular sus aspiraciones profesionales, aún le quedaba por explorar cómo gestionar su vida personal conviviendo con los elementos del pasado que todavía la lastimaban. El miedo a retroceder era palpable, pero había una determinación creciente que pulsaba en su interior, recordándole que los capítulos de su historia aún estaban siendo escritos. Mientras volvía a mirar el mensaje, las palabras de José reverberaron en su mente: tienes un gran potencial para liderar. No solo se trataba de aceptar un proyecto laboral, era un reconocimiento a su capacidad de transformar su voz en una herramienta poderosa. Esta otra posibilidad, el mensaje de Luis, podría ser un punto crucial de inflexión. La decisión de ignorarlo o enfrentarlo era una cuestión de autonomía personal. Finalmente, consciente de que la incertidumbre nunca desaparecería por completo, decidió abrir el mensaje. Su corazón latía aceleradamente mientras sus dedos tocaban la pantalla. María, ¿podemos hablar? Hay algo importante sobre nuestro futuro. Lo que había comenzado como un mensaje breve se convirtió en un torrente de emociones. Esa palabra, futuro, presionó su mente, y la ansiedad se multiplicó al imaginar qué implicaciones tendría eso. Su preparación para la reunión con José era tangible, pero con cada minuto que pasaba, sus pensamientos sobre Luis aumentaban en intensidad. La verdad latente en su corazón empezaba a emerger: necesitaba una confrontación. El temor a perder el control o dejar que su pasado se apresara en el presente era el verdadero enemigo. Aprendió que confrontar las dudas no era sinónimo de debilidad, sino un acto de valentía. Decidida a no dejarse llevar por la inercia de un pasado que no deseaba perpetuar, se sentó frente a su escritorio y empezó a redactar su mensaje de respuesta. Luis, es importante que hablemos, y acepto tu invitación para encontrarnos. Pero debo advertirte que ya no soy la misma que solía ser. Aquellas palabras encarnaban un nuevo relato, uno en el que no iba a ceder rápidamente al miedo ni a la expectativa que él pudiera tener. Una vez que envió el mensaje, sintió una mezcla intensa de liberación y agitación. Había iniciado el diálogo que necesitaba no solo con Luis, sino también consigo misma. A continuación, se centró en la preparación para su encuentro con José, afianzando su intención de establecer una clara correspondencia entre su desarrollo personal y profesional. Se despojó de su viejo manto de inseguridad, reemplazándolo por una equipación de confianza. Cada pieza de su presentación sería un reflejo de su viaje. Cuando llegó el día de la reunión con José,
María estaba lista para asumir no solo un nuevo rol profesional sino también una nueva narrativa personal. La intersección de su pasado y su futuro florecía ante ella. Sabía que a pesar de los desafíos, cada paso a seguir era una oportunidad para reafirmar su renovada identidad. Justo antes de entrar a la sala, su teléfono vibró una vez más. Al mirarlo, una sensación de inquietud recorrió su espalda. La notificación indicaba una llamada entrante. Era Luis. Afrontaría la llamada después, tenía un compromiso importante que cumplir. Se repetía una y otra vez que el pasado no la definiría. Pero sin saberlo, esta vez el universo tenía planes todavía más inesperados para ella. Con valor, tocó la puerta y entró al encuentro que podría cambiar el rumbo de su vida profesional. Mientras iniciaba la conversación, la pregunta persistente flotaba en su mente. ¿Podría realmente abandonar su pasado y construir el futuro que anhelaba? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era cierta. Esta vez, María sería la autora de su propia historia. José la recibió con una sonrisa alentadora. Su mirada tenía la firmeza de un mentor que ve al potencial de su aprendiz. María sintió un escalofrío de anticipación. Esta reunión marcaría un punto de inflexión en su trayectoria. Disfrutó de la confianza que su nuevo rol le otorgaba, pero a medida que la conversación avanzaba, una espina de duda la pinchó. Me impresionó mucho tu presentación, María. No esperaba menos después de lo que has logrado, comenzó él, con respeto y admiración. Las palabras de su jefe resonaban en su mente, alimentando su convicción. Sin embargo, la expectativa de evaluación era una carga pesada. Cada pausa que hacía José era una oportunidad para que el autoexamen la atacara de nuevo. ¿Sería realmente la líder que él veía en ella? ¿Podría erguirse como una voz de autoridad al lado de él y los demás? Consciente de su impulso por buscar la validación externa, este momento era especialmente crucial. Quiero ofrecerte un proyecto importante. Es un desafío que podría llevar tu carrera a otro nivel, continuó José, e hizo una pausa. En ese instante, las palabras de Luis se materializaron junto a él como un espectro, confrontándola con el pasado que aún no había terminado de cerrar. Su corazón dio un salto. Mientras las posibilidades se entrelazaban en su mente, se preguntó si estaba lista para ese nuevo paso. El miedo a la incerteza se debatía con su deseo de avanzar. ¿Por qué no estás lista?, se repitió mentalmente, desafiándose con su propia voz interior. Ella ya había dado tanto para ser quien era ahora, pero esos ecos pasados seguían persiguiéndola. Tienes capacidad para liderar un pequeño equipo en este proyecto. Quiero que lo pienses a fondo. Pero también, quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte a desarrollarte en ese rol, añadió José, rompiendo su ensoñación con su compromiso inquebrantable. María sintió un torrente de gratitud mezclado con impulso. Era el momento perfecto para demostrar que no solo había cambiado, estaba en el proceso de convertirse en una profesional tangible, una líder en la que la gente pudiera confiar. Pero, el temor latente de dejarlos a todos caer la hizo vacilar. La conversación continuó, pero la mente de María estaba atrapada en un tira y afloja constante, donde la duda y la ambición bailaban una danza peligrosa. Era el momento de dejar de esconderse de sí misma y de los demás. Luis no podría interponerse entre su voluntad y su éxito. Te agradezco, José. Quiero hacerlo. Estoy lista para asumir ese desafío, su voz resonó con una firmeza en la que no había confiado antes. Se sorprendió a sí misma por haber dado ese paso, una revolución personal que empujaba al miedo al abismo. Sin embargo, el eco de la llamada que había ignorado estaba lejos de desaparecer. La necesidad de enfrentar su pasado permanecía. Después de la reunión, María respiró profundamente mientras se alejaba de José, la adrenalina fluyendo a través de su cuerpo, pero la incertidumbre seguía latente, esperando el momento oportuno. Mientras salía de la oficina, su teléfono vibraba de nuevo. Era otro mensaje de Luis. La culpa y el deseo de posponer esa confrontación le asaltaron. Sabía que debía enfrentarlo, no solo por sus propios intereses, sino como un paso hacia su nuevo yo. Luis, tengo que hablar contigo. No puedo seguir ignorando esto, decidió escribir, pero antes de pulsar enviar, se contuvo. ¿Sería capaz de mantener su avance y no retroceder a las sombras de su pasado?
El miedo seguía amenazando con desestabilizarla mientras se enfrentaba a la realidad insoportable de la ambivalencia. Su mano tembló mientras sostenía el teléfono. Ya no sería una víctima de su contexto. Esta vez, estaba decidida a ser proactiva. Sin embargo, cada palabra que escribía en el mensaje de respuesta parecía incompleta, como un rompecabezas cuya pieza final no lograba encajar. María, puedes reunirte mañana, resonaba en su mente, impulsándola a tomar una decisión que repercutiría en su camino hacia la autenticidad. Ahora. Frente a la encrucijada, se preguntó si quizás este encuentro la llevaría a descubrir una parte aún no revelada de sí misma. Una nueva posibilidad emergía. Podría haber un lado de la historia que aún no había explorado, una verdad escondida que le daría la fuerza necesaria para consolidar su futuro. Con determinación renovada, presionó enviar. La confrontación estaba en el horizonte, y esta vez, no daría un paso atrás. ¿Qué revelaciones le esperarían cuando finalmente se enfrentara a Luis? La anticipación crecía mientras se preparaba para el próximo capítulo de su vida. El sol de la mañana iluminaba la habitación mientras María despertaba, los rayos colándose por las cortinas y delineando el contorno de su determinación. Su mente aún procesaba la elección que había tomado la noche anterior. Había enviado el mensaje a Luis, y el desafío que presentaba su reconexión la llenaba tanto de ansiedad como de expectativa. Mientras se preparaba para el trabajo, su reflejo en el espejo no solo mostraba a la mujer que había sido, sino a la líder emergente que pretendía convertirse. Su ropa, cuidadosamente seleccionada, no era solo una elección estética, era una declaración de su nueva identidad. Aunque el miedo permanecía, comenzaba a sentir que cada prenda representaba un paso hacia la autorrealización. El día avanzó con un ritmo frenético en la oficina. María se sumió en la planificación del proyecto. Cada tarea se convertía en una oportunidad para demostrar que no era la misma de antes. Las ideas fluían, y su confianza crecía. Cada vez que sus compañeros la miraban de reojo, como si sus pensamientos fueran visibles, ella les respondía con sonrisas, algunas veces intensas, otras, casi desafiantes. En su mente, un mantra resonaba: estoy aquí. Al llegar la tarde, la notificación del encuentro con Luis apareció en su calendario. A medida que se acercaba la hora, una marea de recuerdos la invadió, cada uno aferrándose a los instantes de inseguridad y reproche que solían ahogar su autoestima. Sin embargo, ahora, era diferente. Había un nuevo fuego que ardía en su interior, un deseo de confrontar, no solo a Luis, sino también a su propio pasado. El lugar del encuentro elegido fue una pequeña cafetería, un sitio que le había traído buenas memorias y que ahora transformaba en un campo de batalla personal. Cuando Luis apareció, con la misma sonrisa que alguna vez la cautivó, María sintió que el pasado y el presente chocaban. Tenía que recordar su resolución. No se podía permitir ser la víctima de la historia que Luis había construido. María, comenzó él, con un tono relajado que pretendía calmar las aguas agitadas. Pero ella sintió que la calma no era lo que necesitaba. Luis, tenemos que hablar de lo que sucedió entre nosotros, de cómo me afectó, le interrumpió, su voz un eco de cada instante en el que había callado innecesariamente. Fue como si hubiera abierto un dique que había mantenido cerrado durante años, y el torrente de emociones comenzaba a fluir. Luis la miró, sorprendido y con una mezcla de culpa visible en sus ojos. Yo también tengo cosas que decirte, pero ¿estás lista para escucharlas? María sintió el desafío en su pecho, como si cada latido le recordara la promesa de convertirse en una mujer íntegra. Necesito escuchar tu perspectiva, pero más que eso, necesito que tú escuches la mía. Quiero que comprendas cómo tus acciones me han marcado y cómo he decidido que ya no me van a definir. El silencio se instaló entre ambos como un hilo tenso. Con cada palabra que compartía, María se sentía más ligera, cada frase despojándola de un peso emocional que había soportado durante demasiado tiempo. Se dio cuenta de que, si bien enfrentar a Luis le provocaba incomodidad, también representaba una clave en su crecimiento personal. Necesitaba este momento para liberarse de los grilletes que la ataban a un pasado que no podía cambiar, pero sí comprender. Con cada respuesta de Luis, ella detectaba señales de su propia evolución, como las viejas heridas estaban sanando y permitiéndole construir un futuro. Su voz, antes temblorosa, se estaba volviendo firme y decidida.
Sé que ocupaste un lugar importante en mi vida, pero estoy lista para dar un paso más allá de tus expectativas o las mías. Este proceso no se trata solo de aclarar las cosas, se trata de empoderarme, le dijo, cada palabra resonando con una claridad que nunca había sentido antes. Al cerrar la conversación, ambos sintieron que habían cerrado un capítulo. Sin embargo, el camino hacia su crecimiento apenas estaba comenzando. Mientras se despedían, una sensación de expectativa invadió a María, y una pregunta persistente la acompañaba. ¿Sería suficiente para cimentar el nuevo capítulo que anhelaba crear en su vida? Al llegar a casa, la respuesta brotó en su mente. No he terminado de confrontar lo que realmente soy capaz de hacer. María sabía que debía seguir explorando su liderazgo en el proyecto de José. Pero, al mismo tiempo, algo en ella sentía que otro encuentro estaba en el horizonte. Esta vez, el desafío no solo sería enfrentar a Luis, sino también asumir el rol que había reclamado en su trabajo. ¿Cómo se las arreglaría para ser el tipo de líder que no solo aspiraba a ser, sino que entendía y abrazaba cada parte de sí misma? La noche cerró el telón, mientras María se preparaba para una batalla de autodescubrimiento que, sin duda, la llevaría a lugares inesperados. El sol de un nuevo día se filtraba a través del cristal de la ventana y María despertó con la mente en ebullición. Las palabras intercambiadas con Luis resonaban en su cabeza, pero no eran las únicas reflexiones que la mantenían en vilo. Era consciente de la carga que le quedaba pendiente en su trabajo. Su proyecto con José era más que una simple tarea, era una oportunidad para demostrar su valía y afianzar su cambio personal. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos se centraban en los desafíos que se presentaban. La reunión de la mañana con su equipo la llenaba de nerviosismo. Cada uno de ellos había experimentado su transformación, habían sido testigos de su metamorfosis, y aunque su nueva postura generaba admiración, ella temía que aún existieran resquicios de duda. Su imagen frente al espejo reflejaba a una mujer empoderada, pero dentro de ella batallaban antiguas inseguridades. ¿Sería capaz de consolidar su liderazgo en un entorno tan competitivo? Los primeros minutos de la reunión transcurrieron como un eco de lo que había sido la sala de juntas. Había un aire de respeto que nunca había sentido antes. Consciente de que sus voz y propuesta valían tanto como las de los demás, decidió que esta sería la ocasión para dejar huella. A medida que presentaba la estrategia del proyecto, observó a su equipo muy atento, notando un brillo de esperanza y expectativa en sus ojos. Quiero que este proyecto no solo sea un modelo de innovación, sino que refleje nuestros valores como equipo, declaró con firmeza. Sus palabras resonaron en la sala, despertando ecos de aprobación. María sintió como su confianza crecía, alimentada no solo por el temor de fallar, sino también por la posibilidad de inspirar. La interacción fluía, convirtiendo la reunión en un espacio donde todos se sentían invitados a compartir ideas, cada comentario una contribución a un ente colectivo. Cuando abordaron las dificultades, respiró hondo y, en lugar de la ansiedad que solía acompañar a tales discusiones, ahora emergió un sentido renovado de resolución. No debemos temer enfrentarlas. Cada desafío es una oportunidad para crecer, afirmó, levantando la mirada y sintiendo el apoyo de sus compañeros. Había liberado algo en ellas, un sentido de unidad y colaboración. La reunión finalizó con aplausos modestas, pero suficientes para hacerla sentir que estaba en el camino correcto. María se retiró con una practicidad renovada, acariciando la idea de que podría ser no solo un líder, sino también una fuente de motivación para su equipo. Se fue hacia su escritorio sintiendo que el peso en su pecho había desaparecido. A medida que el día avanzaba, su mente divagó hacia su relación con Luis. Con una visión más clara respecto a su crecimiento personal, comprendió que cada interacción con él la había empoderado de una forma que nunca imaginó. Sin embargo, ella sabía que debía establecer límites. No podía volver a esa etapa de inseguridad ni permitir que su pasado la definiera. Cuando el día dio paso a la noche, una notificación de mensaje encendió su teléfono. Era Luis, solicitando una nueva reunión para discutir su conversación reciente. María sintió la tensión en su interior. Sabía que este encuentro podría desencadenar viejos patrones de comportamiento. ¿Estaba lista para lidiar nuevamente con su pasado, mientras seguía cimentando su futuro? La ansiedad comenzó a mezclarse con la resolución. Ella no solo había abrazado su nuevo papel en la oficina,
sino que también enfrentaba la posibilidad de rediseñar su relación con Luis. La decisión de cómo abordaría ese encuentro la dejó en un estado de alerta. ¿Podría convertirse en la mujer que soñaba ser tanto en el ámbito profesional como personal? De repente, la expectativa del futuro se volvió electrizante. Con un renovado sentido de propósito, María abrió su laptop y comenzó a bosquejar un plan para la reunión, preparándose para enfrentar tanto a Luis como a los esqueletos de su pasado. Sabía que el momento se acercaba, y la pregunta latente en su mente era, ¿sería capaz de mantener su nuevo equilibrio sin caer en la trampa de lo familiar? El camino hacia su autoconocimiento apenas comenzaba a desvelarse. María se despertó con el sonido de su alarma, el resplandor del sol filtrándose hábilmente a través de la cortina. Sintió una mezcla de alivio y nerviosismo mientras recordaba que hoy sería el día de su reunión con Luis. Había ensayado su respuesta innumerables veces en su mente, pero sabía que el verdadero desafío no consistiría solamente en articular sus sentimientos, sino en mantener el control sobre sus emociones. Mientras se preparaba para salir, su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer decidida, fuerte y renovada. Había pasado por un viaje interno transformador que la había llevado a entender que su identidad no dependía de los demás, sino de su capacidad para enfrentar su propia verdad. Este era el momento de consolidar todo lo que había aprendido. Al llegar a la cafetería donde se habían citado, el nudo en su estómago aumentó. Luis llegó minutos después, con la misma mirada significativa que había usado en el pasado, pero esta vez, María no se sintió intimidada. Sabía que este encuentro era una oportunidad para redefinir la narrativa de su vida. «Hola, María», dijo él, extendiendo su mano en un gesto que ella tomó con firmeza. «Gracias por venir. Quiero que sepas que estoy aquí porque creo que es importante que tengamos esta conversación, pero necesito que sea en los términos que establezca», respondió ella, estableciendo su posición desde el principio. Luis parecía sorprendido, pero asintió. «Entiendo. Me gustaría explicarte un poco mejor por qué volví y cómo he cambiado». Con cada palabra que pronunciaba, María sentía como el peso de la ansiedad comenzaba a disminuir. Se centró en escuchar sus palabras, observando sus gestos y la sinceridad que parecía emanar de él. «Ha sido difícil estar lejos de Valeria, pero más difícil fue darme cuenta de que te había fallado a ti también», admitió Luis. María notó la vulnerabilidad en su voz, una señal que la llevó a recordar cómo una vez había amado a este hombre. Sin embargo, la historia había pasado y estaba decidida a no dejar que su pasado definiera su reacción. «Luis», interrumpió con claridad. «Necesito ser honesta contigo. Lo que pasamos juntos también me dejó marcas. He trabajado demasiado para construir una vida sólida para mí y para Valeria. No puedo permitirme retroceder». Luis dejó caer su mirada por un momento, y en ese instante, María notó que algo había cambiado. Se estaba enfrentando no solo a Luis, sino también a su propio temor a la vulnerabilidad. «Sé que he cometido errores. Te llamé porque creo que podría ser valioso para Valeria tener un padre en su vida. Pero también reconozco que debo ganarme eso». Era un momento de reconocimiento mutuo. La tensión del pasado se estaba convirtiendo en una oportunidad de comunicación abierta y honesta. Sin embargo, María sabía que la conversación debía tener límites claros. «Luis, no quiero convertir esto en una reconciliación romántica ni emocional. Necesito que entiendas que estoy en un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo que decidí escribir con mi esfuerzo y dedicación». Luis la observó, su expresión reflejando una mezcla de respeto y tristeza. «Entiendo y respeto eso, María. Solo quería que supieras que he cambiado y estoy aquí para quedarme, por Valeria, y por ti si así lo decides». María sintió un torrente de emociones. Había una parte de ella que deseaba volver a esa vida que una vez compartieron, pero también había aprendido a priorizar su propia felicidad y estabilidad. «Aprecio tus palabras, Luis, pero el tiempo que estuvimos separados me enseñó a encontrar mi propia fuerza. No puedo prometerte nada excepto que seré transparente sobre lo que necesito». El arte de la conversación se había transformado. Ya no era un campo de batalla, se había convertido en una exploración de posibilidades. Mientras hablaban, María fue consciente de que cada palabra se estructuraba cuidadosamente, como si estuvieran reescribiendo su historia,
un capítulo de progreso y entendimiento. Al finalizar la reunión, ambos se sintieron livianos, como si hubieran dejado caer un peso que los había mantenido atados. María se despidió de Luis sintiéndose más fuerte que nunca, con la certeza de que había logrado la resolución de su conflicto interno. No necesitaba la aprobación de nadie, su éxito se definía por su capacidad para establecer conexiones sanas y auténticas. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, su teléfono sonó con un mensaje de José, su jefe, quien le informaba que su propuesta había sido aprobada y que su liderazgo sería fundamental para el nuevo proyecto. La emoción la invadió por completo. Aquellas eran las recompensas a las que había aspirado y por las que había trabajado con esfuerzo. María finalmente entendía que su vida era un tablero en el que ella movía las piezas. Había trascendido los desafíos del pasado y había encontrado un sentido de realización al aceptar no solo su papel en el trabajo, sino también en su vida personal. Se retiró a su habitación con una sonrisa de satisfacción en el rostro, lista para afrontar el futuro con seguridad. Con cada aspecto de su vida tomando forma, la transformación de María se concretaba. Había escuchado su voz interior, y con cada paso, se acercaba más a la mujer que siempre supo que podía ser. Se sintió pleno y preparado para lo que vendría, sabiendo que el futuro le pertenecía. Al mirar por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad, se dio cuenta de que había alcanzado un equilibrio, un triunfo que solo ella podría reclamar. Era un nuevo comienzo, un capítulo donde María era la autora de su historia, y estaba lista para escribir su destino con confianza. No esperes ni un segundo más para unirte a esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal pueden entender la importancia de apoyar al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo.